Capítulo 5. Podemos solucionar esto. La historia que estoy a punto de contarte me cualifica para formar parte de una población en extinción. Los lectores más jóvenes posiblemente descartarán lo que les digo como hipérbole. Nadie, razonarán, ha vivido tanto tiempo. Ningún ser viviente, presumirán, todavía recuerda esos días. Nadie, les dirán a sus amigos con vaqueros rasgados y cubiertos en tatuajes, está vivo todavía que recuerde el día que el email apareció en el mundo. Pero, con Dios como testigo, estoy vivo. Estuve allí y me acuerdo. La última década del siglo XX estaba apenas comenzando. Clinton todavía tenía un poco de pelo sin canas. Los autos aún tenían videocaseteras. Y acogí la idea equivocada de que el email era algo pasajero. Le pasará lo mismo que a los slinkies y a los toboganes para deslizarse. También juzgué mal a esos dos. ¿Quién en su sano juicio razonaba con mis amistades, cambiaría las cartas escritas a mano por un correo electrónico? Lo que no les confesé entonces, y ahora reconozco públicamente por primera vez, es que me sentía abrumado por el mundo de las computadoras. Me intimidaban. Aquello era Nueva York y yo era un campesino rústico. Era la Quinta Sinfonía de Beethoven y yo estaba tocando una pieza 1000 veces más simple. Era el Océano Pacífico y yo era un pececillo. Pero, de todas maneras, me lanzaron. Me fui a dormir una noche en un mundo de notas autoadhesivas. Me levanté al otro día en una sociedad sin papel con la que los pensadores modernistas en el personal de nuestra iglesia llevaban soñando por meses. Me decían, simplemente piensa en esto. Mueves el cursor, haces clic en el ratón y envías el mensaje. Mi analfabetismo sobre las computadoras era tan grave que pensaba que un cursor era alguien que tomaba un curso, que un módem era algo que podías jalar como la cadena del baño y que un ratón era un roedor que atrapabas. Hasta donde sabía, iniciar una sesión era lo que hacías cuando visitabas un psiquiatra. ¿Y un monitor? Teníamos uno que se llamaba Norman en nuestro dormitorio universitario. ¿Cómo se supone que supiera que interfaz era un término en el mundo de las computadoras? Pensaba que era un insulto que usabas en un partido de básquetbol después de hacer un mate. En tu faz, baby. Perdóname por haberme quedado tan atrás, pero me sentía intimidado. Estaba tan conectado como una tostadora en la cocina de un Amish. No sabía dónde empezar, cómo actuar ni qué preguntas hacer. Supongo que podrías decir que me sentía abrumado. Conoces la palabra. Conoces la sensación, conoces el miedo paralizante, del tipo ciervo encandilado, que aparece cuando es demasiada información para aprenderla, cuando el cambio es demasiado grande para hacerlo, cuando las decisiones son demasiadas para tomarlas, cuando el dolor es demasiado profundo para sobrevivirlo, la montaña es demasiado alta para escalarla y la multitud es demasiado grande para alimentarla. Por lo menos, eso le dijeron los discípulos a Jesús. Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Juan 6, 1-4. Juan nos hace un favor al mencionar la proximidad de la fiesta de la Pascua. Nos da un punto de referencia en nuestro calendario. La Pascua era una celebración de primavera. El frío invernal de enero y febrero le estaba cediendo el paso a la brisa cálida y las flores silvestres de marzo y abril. Esta es la primera Pascua de las 3 mencionadas en el Evangelio de Juan. Jesús estaba a 2 primaveras de su última Pascua en el aposento alto.
Para los judíos, la Pascua era una temporada de posibilidades, un recuerdo feliz del éxodo de la esclavitud en Egipto que abría el apetito para una repetición. ¿Llegaría la liberación en la forma de un hacedor de milagros nazareno? ¿Sería él su Moisés y los dirigiría a una tierra prometida? Esperaban que así fuera. Habían visto las señales que hacía. Sabían sobre las sanidades y las enseñanzas. Lo estaban siguiendo alrededor del mar de Galilea. En un momento dado, Jesús se percató de que la multitud no había comido. No tenían más comida en sus sacos. No había carritos de comida ni tiendas en las que pudieran comprar. Allí había más de 15,000 personas, 5,000 hombres, más mujeres y niños, y tenían hambre. ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo Jesús, solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Felipe, un tipo práctico, le echó un vistazo al mar de rostros. Había escuchado los murmullos, se imaginaba los estómagos rugiendo y respondiendo sin vacilación. No tenemos lo que se necesita para satisfacer este reto. No hay monedas en nuestra cartera. No tenemos ni un centavo que sobre en nuestro presupuesto. Nuestra capacidad no tiene la habilidad. Demasiadas bocas para tan poco dinero. Nota que se repite 3 veces la frase toda esta gente. 1. La pregunta de Jesús: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? 2. La respuesta de Felipe: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. 3. La idea de Andrés para comenzar con el almuerzo del niño, pero luego, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús reconoció a toda esta gente. Felipe no veía ayuda para toda esta gente. Andrés tuvo una idea, pero la sugerencia se marchitó ante el rostro, o los rostros de tanta gente. ¿Cuál es tu versión de toda esta gente? Podría ser algo tan ordinario como todos estos pañales, o toda esta tarea escolar, o todos estos días interminables. O podría ser algo tan perturbador como toda esta diálisis, o toda esta depresión, o todas estas cuentas por pagar. No importa lo que sea, la demanda sobrepasa la oferta, y terminas sintiéndote tan desesperanzado como Felipe y tan insuficiente como Andrés. Nos gustaría pensar que los seguidores responderían con más fe. Después de todo, habían visto el agua transformada en vino y a un cojo caminar. Nos gustaría ver más coraje, más agallas. Mas nosotros no podemos. Pero tú puedes, Jesús. Pero ni ellos ni los otros silenciosos mostraron chispa. Contaron a la gente hambrienta, el dinero en la cartera y la cantidad de pan y peces. Lo que no contaron, sin embargo, fue a Cristo. Y Él estaba parado allí mismo. No podía estar más cerca. Podían verlo, escucharlo, tocarlo y quizás hasta olerlo. No obstante, la idea de pedirle ayuda no se les ocurrió. Aún así, Jesús puso manos a la obra. Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes,
dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: «Recojan los pedazos que sobraron, para que no se desperdicie nada». Así lo hicieron y, con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron, a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Juan 6, 10 al 13. Me imagino a la gente tirada sobre la hierba verde, tan satisfechos que necesitaban una siesta. Los que no podían dormir se limpiaban los dientes. Podían escucharse suficientes eructos. Las barrigas hambrientas se convirtieron en barrigas contentas. Había tanta comida que recogieron 12 canastas de sobras. ¿Un recordatorio para cada uno de los 12 discípulos que dudaba? El desafío imposible de alimentar a toda esta gente se convirtió en el inolvidable milagro de toda esta gente alimentada. El periódico Última Hora publicó el titular: «Banquete para miles». Con esta oración introductoria, Cristo hizo lo que nadie imaginaba, tal como lo hizo en la boda. ¿Acaso no es esa la oración introductoria del mensaje del Evangelio? Lo que no podemos hacer, Cristo sí puede hacerlo. Los problemas que enfrentamos son las oportunidades para que Cristo pruebe este punto. Si ves tus problemas solo como dificultades y dolor, te convertirás en un ser amargado y enojado. Pero si ves tus problemas como oportunidades para confiar en Dios y su capacidad para multiplicar lo que le das, entonces hasta los incidentes más insignificantes cobran importancia. ¿Estás enfrentando 15,000 problemas? Antes que cuentes tu dinero, el pan o los peces, y antes de descartarte a ti mismo, voltéate y mira a aquel que está parado a tu lado. Cuenta primero a Cristo. Él puede ayudarte a hacer lo imposible. Simplemente necesitas entregarle lo que tienes y mirar cómo obra. Jesús tomó entonces los panes. No tenía que usarlos. Podía haber convertido los arbustos que estaban cerca en árboles frutales. Podía haber provocado que el mar de Galilea escupiera una escuela de peces. Él hizo que cayera maná para los israelitas. Pudo haberlo hecho otra vez. Sin embargo, decidió usar la canasta de un muchacho. ¿Qué hay en tu canasta? ¿Lo único que tienes es una oración debilucha? Dásela. ¿Lo único que tienes es una destreza insuficiente? Úsala. ¿Lo único que tienes es una disculpa? Ofrécela. ¿Lo único que te queda es la fuerza para dar un solo paso? Dalo. Ni tú ni yo somos quienes para decirle a Jesús que nuestro don es muy pequeño. Dios puede tomar algo pequeño y convertirlo en algo grande. Dios usó los gemidos del bebé Moisés para conmover el corazón de la hija del faraón. Usó la mala memoria de un exconvicto para liberar a José de la prisión y enviarlo al palacio. Usó la honda y la piedra de David para derribar al poderoso Goliat. Usó 3 clavos y una cruz en bruto para redimir a la humanidad. Si Dios puede convertir una canasta en un buffet con suficiente comida para que sobre, ¿no crees que puede hacer algo con tus 5 panes y 2 peces de fe? B.D. Chambers lo creyó. Si se hubiera dado por vencida, nadie la habría criticado. Si se hubiera ido, nadie habría pensado menos de ella. La tarea que Dios le asignó fue que ella y su esposo enseñaran sobre la Biblia. Se conocieron en 1908 y para 1910 estaban casados. Vivían en Londres y estaban ocupados en su sueño de comenzar un instituto bíblico. Compraron una casa grande y ofrecían habitaciones a los estudiantes y los misioneros de licencia. La preparación de Biddy era en estenografía. Ella tomaba notas detalladas de las clases que dictaba su esposo y las convertía en cursos por correspondencia. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial,
Él sintió el llamado de ministrar a los soldados estacionados en Egipto. Él, Bibi y su hija de 2 años y medio se mudaron al Medio Oriente, donde aceptó una posición de capellán. Su ministerio continuó. Él enseñaba, ella transcribía, él predicaba, ella registraba sus mensajes. Era una colaboración perfecta. Entonces llegó el contratiempo. Las complicaciones del esposo con su apéndice dejaron viuda a Bibi. Su esposo falleció a los 43 años. Lo enterró en Egipto y regresó a Londres para enfrentar esta pregunta. ¿Cómo podría colaborar con su esposo si su esposo ya no estaba? Tendría que abandonar todos los sueños de un ministerio de enseñanza, ¿cierto? No. Bibi decidió entregarle a Dios sus panes y sus peces. Se dedicó a la tarea de convertir las notas de su esposo en folletos y los enviaba por correo a sus amigos y conocidos. Con el tiempo los compiló en un libro, My Almost for His Highest, En pos de lo Supremo. Fue publicado en 1927. Nadie habría podido predecir el impacto que este libro tendría en sus lectores. Entre sus primeros admiradores están Billy Graham, Bill Bright y Henrietta Mears, Bill Wilson y Bob Smith. Los fundadores de Alcohólicos Anónimos solían comenzar sus reuniones leyendo de sus páginas. George W. Bush recurrió a él buscando inspiración. Ha vendido más de 13 millones de ejemplares y ha sido traducido en más de 35 idiomas. Sin lugar a duda, la obra de Oswald Chambers ha trascendido sus anhelos más preciados. Sin embargo, fue la fe sincera de su esposa, Bibi, lo que marcó la diferencia. Ella le entregó a Jesús lo que tenía y con eso Jesús alimentó y alimenta las multitudes. Sigamos su ejemplo. La próxima vez que te sientas abrumado, recuerda a aquel que está parado a tu lado. No estás solo. No estás sin ayuda. Lo que te desconcierta a ti no lo desconcierta a él. Tu cuesta arriba es cuesta abajo para él. Tu problema no lo deja boquiabierto. Cuando le presentas tus necesidades, él nunca, jamás, se vuelve hacia los ángeles y dice, bueno, finalmente pasó. Me han entregado un código que no puedo descifrar. La petición es demasiado grande, hasta para mí. Quizás sientas que te superan en número, pero él no. Entrégale lo que tienes. Da gracias y mira cómo sale a trabajar. Tu lista de bendiciones será tan larga que tendrás que comprar un nuevo disco duro para tu computadora y puedas almacenarlas.